Seguramente cuando armé mi primera computadora me hubiera gustado que alguien me hubiera mostrado cómo hacerlo. Y no me refiero al momento cuando tienes ya todas las piezas encima de una mesa listas para armarse. No me refiero a ese momento. Me refiero a todo el proceso previo a este y creo que es tan o más importante que el propio armado de la computadora. En el video de hoy te voy a enseñar todo ese proceso que viene previo al armado de la computadora. El proceso que va desde el punto en que decidimos comprar una PC o armarla nosotros mismos hasta el momento en que tenemos todo encima de una mesa. Esto que te voy a contar hoy es basado en mi experiencia en todos estos años que llevo armando computadoras propias, así como computadoras para otras personas. Porque la realidad es que la mayoría de las personas te ponen un video de lo más bonito ya armando la computadora con todas las piezas nuevas, sacándola de su paquete, y quizás para quien tiene un negocio que lo hace todos los días, este proceso no es tan importante. Pero para el que hace esto una vez cada 3, 4 años o quizás hasta una vez en la vida, este proceso previo es bien importante, ya que para muchas personas armar una computadora requiere un esfuerzo bien grande económicamente, tanto así que casi se convierte en una decisión de vida en el cual no te puedes equivocar. Y aquí estoy yo para decirte qué hacer y qué no hacer a la hora de armar tu PC. Comenzamos. Y lo primero que te voy a decir es lo que no te recomiendo que hagas. Y esto no es más que nunca compres una PC preensamblada. Y tengo varias razones para decirte esto. Primeramente, las motherboards que le ponen a estas PCs preensambladas son motherboards genéricas, muchas veces de la marca del propio ensamblador, pero son motherboards que no te permiten una actualización o no tienen un amplio rango de actualización en el futuro. Además de que los componentes con que vienen son bien básicos. Otro punto negativo es el uso de fuentes de poder genéricas. Y si bien no son genéricas, son fuentes de poder que están ajustadas estrictamente al consumo del hardware que tiene puesto en ese momento. Si en algún momento decides actualizar alguna pieza que tiene un poquito más de consumo, pues ya se te va por encima de la fuente que tienes puesta, entonces sería un problema adicional. Tendrías que entonces cambiar la fuente que ya tenía puesta inicialmente. Otro punto negativo es que si intentas modificarla antes que se termine la garantía, pierdes esta garantía. Por lo tanto, vas a tener que esperar, si quieres modificar algo en su interior, a que se venza la garantía. Otro punto negativo es el precio, ya que si compras las piezas una por una y las armaras tú mismo, el precio sería inferior. ¿Y por qué? Porque en el precio final ya te están aplicando la ganancia del ensamblador, así como los gastos en el software adicional. Además de esto está el uso de bloatware, que no es más que software que no vas a utilizar, que no necesitas y que ya viene instalado en la computadora que vas a comprar preensamblada. Habiendo aclarado esto, vamos al punto número 1 y uno de los más importantes, y es saber qué es lo que quieres. Si deseas una computadora para productividad, para jugar o para ambas cosas. Lo segundo que debes tener en cuenta es un presupuesto. No te recomiendo que tengas un número específico o exacto, más bien que tengas un rango de tanto a tanto, pero que te marques ese presupuesto y que no te pases de ahí. Es muy importante esto. Claro, si eres de los que tiene dinero ilimitado, pues este paso te lo saltas. Ahora, otro punto bien importante es, como le llamo yo, la fase de investigación. Y aquí tienes dos aristas. Si vives en un país del tercer mundo o no muy desarrollado, donde el principal mercado son las tiendas físicas y el mercado informal, te recomiendo que investigues bien. Por ejemplo, en el pueblo que yo vivía, yo conocía prácticamente a todas las personas que se dedicaban a vender hardware. Y yo iba uno por uno, por supuesto, iba ya con una idea de más o menos lo que yo quería. Iba con uno preguntando qué es lo que tenía cada cual y preguntando precios. Al final del recorrido tenía más o menos una idea de qué tenía uno y qué tenía el otro y qué me podía ofrecer cada cual. Si me convenía comprarle todo a una sola persona o comprar una pieza por aquí y una pieza por allá. En mi caso, por ejemplo, yo siempre terminaba comprándole algunas piezas a unas personas y otras a otras. ¿Por qué? Porque los combos o los kits que tenían armados ciertas personas generalmente no me convencían. Y yo al final terminaba comprándole el procesador a una persona, la motherboard a otra, la memoria RAM a otra. A veces compraba la motherboard y la RAM a una persona, el procesador a otra, compraba la gráfica en otro lugar, porque generalmente las personas que armaban los combos y demás no me convencía el armado que tenían hecho ya previamente. Esto obviamente puede que te salga un poco más caro, porque generalmente la gente cuando hace combo o kit te suelen rebajar un poquito el precio, pero nada, tienes que escoger entre coger algo más barato o escoger lo que tú quieres. Esto es en lugares donde sí o sí estás obligado a las tiendas físicas y al mercado informal. Ahora, en la parte del mundo desarrollado, donde las cosas funcionan normalmente como deberían funcionar, donde tienes millones de opciones y páginas web donde verificar todos los componentes que andas buscando, pues evidentemente todo se hace más fácil, pero un poquito más largo. Y ahora te voy a explicar por qué. Y es lo que yo te recomiendo. Mientras tengas la opción de comprar online, hazlo online. Por supuesto, en una tienda o una página web seria. Tampoco te pongas a inventar y andar buscando cosas raras. Primeramente te voy a hablar de algunas cosas que debes tener en cuenta a la hora de escoger tus componentes para tu computador. Y seguidamente te voy a dar algunas recomendaciones según el tipo de actividad que quieras hacer y más o menos las piezas que debes buscar para armar tu computador. Y comenzamos con algunas de las cosas que debes tener en cuenta. Por ejemplo, si tienes idea de lo que buscas o tienes preferencia por alguna marca en específico,
Te recomiendo que vayas buscando las piezas una por una y vayas viendo las evaluaciones y las reviews de los clientes que le hayan comprado previamente, ya que cuando cierto producto tiene una opinión positiva, es lo más cercano que vas a tener en cuanto a la realidad de cada producto. Porque está muy bonito como te presentan los productos cada fabricante. Todo es perfecto, todo es magnífico, nada se rompe, todo funciona como debe funcionar. Pero las personas son las que tienen la última palabra, los que ya han probado cada producto. Y ahí es donde quiero que te fijes. Yo, por ejemplo, siempre trato de que cada producto que voy a comprar, o no tiene que ser de computadoras, de lo que sea, siempre tenga de 4.5 estrellas hacia arriba. Además, leo algunas opiniones y nada, por ahí tengo una referencia de cómo sale el producto. Dicho esto, otra de las cosas que debes tener en cuenta es que los tiempos cambian. Y las piezas o las marcas que hace algunos años eran malas, hoy ya no lo son tanto. O incluso son buenas. Y al revés, las piezas que hace unos años eran muy buenas, puede que ahora sean malas. No te debes guiar solamente por cosas que escuchaste o oíste decir hace un par de años o hace 5 o 6 años. Uno de los ejemplos más claros de esto son las motherboard ASRock, que en un inicio nadie quería saber de ellas. Salían bien malas. Yo mismo tuve una que me regalaron hace algunos años con HC G41 cuando estaban todavía los sockets 775, que me la regalaron nueva y yo la cogí con mis manos y con la misma la solté. Y compré otra Asus del mismo chipset, pero es que las motherboard ASRock eran bien malas en ese momento y tenían muy mala fama, cosa que ya actualmente no es así. Otro tip muy importante que te voy a dar es que no todas las piezas son buenas, por mucho que vengan de fabricantes conocidos. Y ahí es donde te digo que investigues bien. No porque una motherboard sea de Asus, de Gigabyte o de MSI, ya automáticamente la motherboard va a ser una buena motherboard. Debemos investigar en el modelo específico que estamos buscando y ver cuáles son las opiniones de las personas y qué se dice en la web sobre esta pieza específica que tenemos en mano. Un ejemplo que recuerdo muy claro de esto es una motherboard de Asus de hace muchos años, que es la P5S800. Esa motherboard fue un problemón para Asus porque no servía, literalmente no servía. Que está bien que era una motherboard de gama baja, pero es que los componentes eran malos componentes, su rendimiento era pésimo. Problemas de calentamiento, problemas eléctricos, un desastre. Hoy en día estas cosas se ven mucho menos y estos ejemplos cada vez son menos, pero te conviene investigar, créeme. Ahora, lo próximo que te voy a decir te va a parecer un poco contradictorio, pero bueno, si no sabes y no tienes ni idea de lo que estás haciendo, vete siempre por un fabricante conocido. Como te dije anteriormente, puede que algo salga mal, alguna pieza de alguna serie haya salido mal, pero para no fallar, lo normal es que te vayas por un fabricante conocido. Investiga, averigua sobre la pieza que estás buscando específicamente, pero siempre trata de ir por las marcas más conocidas para ir al seguro. A no ser que seas un pro de estos temas y nada, te decidas a ir por un fabricante que no sea tan conocido, pero que tiene alguna característica que te llama la atención y bueno, o que necesitas. Eso está bien, pero si no sabes muy bien lo que estás haciendo, vea por lo seguro. Una de las ventajas de las compras online es que hay mucha variedad. Por lo tanto, mi recomendación es que no te vayas siempre por la primera opción. Porque veas un video de tal youtuber, de tal persona que obviamente sabe mucho del tema y de lo que está hablando, no te vayas siempre por la primera opción. Quizás lo que a esa persona le parece bien, a otro no le parezca tan bien o incluso a ti no te convenga. Investiga en profundidad, ve muchas reviews, revisa artículos de internet. Si tienes a alguien cerca de ti que sepa de estos temas también le puedes preguntar. Pero nunca te vayas con la primera opinión de alguien, por muy inteligente que sea, o por muy listo que sea, o por mucho que sepa de estos temas. Otra cosa que debes hacer, que es muy importante, comprueba siempre las compatibilidades entre piezas. Yo, por ejemplo, cuando voy a armar una computadora, generalmente empiezo o por el procesador o por la tarjeta madre. Si empiezas por el procesador, un ejemplo que te puedo poner, de la generación 14 de Intel o de la serie 8000 de AMD, tienes que buscar una motherboard que sea compatible con la serie 14 de Intel, con la generación 14 y con la serie 8000 de AMD en el caso de AMD. Hoy en día esto no es tan complicado, ya que en la página web del procesador la información suele estar bien clara en las motherboards con las que son compatibles. En la página de las motherboards viene bien especificado los procesadores con los que son compatibles. Pero si por alguna razón estás en un lugar donde no tienes mucha información, o no tienes un internet, o no tienes nada parecido, usted coja el manual o simplemente coja la caja del procesador y de la motherboard y te vas a fijar principalmente en tres cosas. Uno, la marca del procesador. ¿Por qué? Porque generalmente los procesadores AMD tienen un tipo de motherboard y los procesadores de Intel tienen otro tipo de motherboard. Generalmente las motherboards en su caja también especifican la marca de los procesadores que son compatibles con ellas. ¿Ya tienes clara la marca? Lo siguiente que debes tener en cuenta es el tipo de socket que lleva el procesador. Por suerte ya AMD está usando los sockets LGA y dejó atrás los sockets PGA, que a mí no me gustaba mucho. Eso de que el procesador tuviera los pinchitos y la motherboard tuviera los huequitos, a mí eso no... tú lo mirabas y, o sea, físicamente se ven más fuertes que al revés. Los sockets LGA, la motherboard es la que tiene los pines y el procesador es el que tiene los contactos. Y esto, si lo piensas bien, se ve hasta más frágil.
O sea, el socket PGA se ve más robusto, pero me daba una sensación como que era algo más antiguo y no sé, nunca me gustó mucho. Pero bueno, esta es otra cosa que tienes que tener en cuenta, el tipo de socket. Generalmente hoy en día todos son LGA y generalmente viene el número de pines. En el caso de Intel te va a decir LGA tanto, un número específico, y en el caso de AMD simplemente te va a decir el tipo de socket que tengas, si es AM4 o AM5 en el caso de los sockets ALGA, que son los que están usando en este momento. Y lo otro que debes tener en cuenta es la generación. Muchas veces hay procesadores que son compatibles con motherboard de una generación y de otra, pero al revés, hay motherboards que son compatibles con unos procesadores y no son compatibles con los del año siguiente, por mucho que tengan la misma cantidad de pines, pero simplemente no son compatibles porque la compañía no quiere. Muchas veces simplemente actualizando el BIOS de la computadora, esta compatibilidad se restaura. Pero esto es otra cosa que debemos tener bien presente, la generación del procesador y la generación con las que son compatibles los motherboards. Esto es solo un ejemplo que te puse, pero de igual forma debes hacer tanto con la memoria RAM, en lo cual debes fijarte si es DDR3, DDR4, DDR5. Igualmente debes fijarte en la frecuencia de la memoria RAM, la velocidad como tal. Igualmente la tarjeta gráfica. Estar bien pendiente de qué generación de PCI Express es la que utiliza. Y por supuesto si es compatible con el motherboard. Generalmente esto no va a ser un problema, porque por mucho que la tarjeta gráfica sea bien moderna y tenga una versión de PCI Express bien actualizada y la motherboard en este caso no esté tan actualizada, la tarjeta gráfica generalmente siempre la va a leer, aunque con una menor velocidad. Pero sería bueno que estuviera siempre en concordancia una cosa con la otra. Otra cosa que debes tener en cuenta es tu espacio de trabajo. Si cuentas con un espacio reducido o con un espacio amplio, dónde quieres colocar la computadora, si la vas a colocar en el piso, sobre la mesa. Todo esto debes tener en cuenta a la hora de escoger sobre todo el tamaño del chasis. Otra cosa que debes tener en cuenta es el clima del lugar donde vives, así como la carga de trabajo que planeas darle a la computadora. Por ejemplo, si vives en un lugar que hace frío, en el caso de los disipadores que escojas, puedes simplemente escoger un disipador de aire que no vas a tener realmente grandes problemas con la temperatura. Por el contrario, si vives en un lugar con un clima cálido, generalmente te vas a ir por disipadores un poco más grandes, en el caso de que sigas con disipadores de aire, que no son mala opción en mi opinión. Por lo general te vas a ir con disipadores all-in-one o disipadores líquidos, ya que son los que tienen mejor control sobre la temperatura del procesador. Además te vas a ver obligado también a colocarle una importante cantidad de ventiladores al chasis, aunque esto no es lo más importante, la cantidad de los ventiladores, sino más bien que estén bien colocados. Pero bueno, la cantidad en este caso, cuando las temperaturas son altas, también va a ser importante. Otra cosa que quizás no sea tan importante, pero bueno, depende de cada persona, es la estética que quieras darle a tu espacio de trabajo y a tu computadora en este caso. Si es algo que no te interesa, pues simplemente salta este paso. De lo contrario, puedes ir buscando componentes que sean del mismo color o de colores aunque sean diferentes, pero que combinen entre sí. Que pareciera que no, pero créeme que hay una gran diferencia entre esto y esto. Otra cosa muy importante que debes tener en cuenta es el consumo de todos los componentes que ya tienes elegidos para tu computadora. Me refiero al consumo eléctrico. Esto es muy fácil de saber, ya que cada producto hoy en día tiene bien especificado el consumo máximo al que pueden llegar en una situación determinada. Cuando sumas todos estos consumos, esa suma te debe dar la capacidad de la fuente de poder que vas a montar. Que esto no va a ser lo más importante o lo único importante a la hora de escoger una fuente de poder. Siempre tienes que tener presente lo que consume cada componente, esa suma tiene que ser igual. Y yo te diría que la potencia de la fuente de poder debe ser un poquito superior a esta suma. También debes fijarte en la certificación que tenga la fuente de poder. No te recomiendo nunca una fuente de poder que no esté certificada. Esta certificación tiene varios niveles. Comienza por el 80 Plus estándar, continúa con el bronce, silver, gold, platinum y titanium, que es la última, la superior. Esta certificación lo que nos va a indicar es que el 80% o más de la energía que le entra a la fuente de poder es llevada hacia los componentes de la computadora. El resto es convertido en calor. Según vaya escalando en estos niveles, el porcentaje de eficiencia va a ser mayor, llegando hasta por encima del 90% en la certificación 80 Plus Titanium. Y uno de los consejos más importantes que te puedo dar es el hecho de que evites cuello de botella. El cuello de botella no es más que cuando tienes uno de los componentes o varios en tu configuración que pueda limitar el rendimiento de alguno de los otros componentes o del sistema en general. A esto es lo que llamamos un cuello de botella, porque no haces nada con tener la motherboard más equipada, no haces nada con tener la gráfica más potente, no haces nada con tener 64 GB de RAM si tienes un procesador de gama media o baja. Hoy en día existen incluso aplicaciones que te pueden indicar, según los componentes que tengas instalados, el grado de cuello de botella que puedes tener. No es algo que sea muy exacto, pero te puede dar una idea de lo que estás haciendo al menos. Bueno, dicho estos consejos que se me han ocurrido según mi experiencia,
Vamos a comenzar con las recomendaciones que te voy a dar según la actividad que quieras hacer con tu computadora. En el caso de que la quieras coger para trabajar o para productividad, en este caso existen dos aristas. Una es si la vas a utilizar para ofimática o para simplemente visualizar contenido multimedia, o si la vas a utilizar para trabajo pesado. Si la vas a utilizar simplemente para ofimática y consumir contenido multimedia, con 4 núcleos va a tener más que suficiente. Aunque yo, en mi experiencia, nunca recomendaría menos de 8 núcleos prácticamente para nada. Pero bueno, según los especialistas en el tema, con 4 o 6 núcleos sería más que suficiente para esto. En el caso de la memoria RAM, el mínimo integral sería de 8 GB, aunque yo nunca recomiendo tener menos de 16. En el caso de la motherboard, una de gama medio baja, si vas a realizar tareas que le exijan un poco tu computadora, y yo me iría por una de gama media alta, en el caso de que quieras hacer tareas más exigentes. En el caso de la tarjeta gráfica, si tu trabajo se va a centrar en la ofimática, el desarrollo de software no gráfico, contabilidad y finanzas, edición de video básica o desarrollo de aplicaciones web, podrías irte por una de gama media o gama de entrada, o incluso hasta gráficos integrados. Si vas a tener más exigencia en tu trabajo, como pudiera ser el diseño gráfico y modelado 3D, la ciencia de datos y aprendizaje automático, la edición de video profesional o la simulación científica, yo me iría por una de gama alta o profesional. Si lo que te interesa es el gaming, yo me iría por un procesador de al menos 8 núcleos, aunque tampoco necesitas mucho más que esto. Ojo, cuando hablo solo de núcleos en el caso de los procesadores o hablo solo de los gigabytes de RAM, estoy asumiendo que en el caso de los procesadores vas a tener una velocidad de reloj bien alta, como es actualmente, o al menos ha sido así en las últimas generaciones. En el caso de la motherboard, con una de gama media sería más que suficiente, aunque si te sobra el presupuesto, te podrías ir por una de gama alta. En el caso de la RAM, creo que lo mínimo que debes tener hoy en día para jugar son 16 GB de RAM. En la gráfica, en este caso, no escatimes, simplemente compra la más potente que tu presupuesto te permita. Si le vas a dar ambos usos, ya sea jugar y trabajar, te recomiendo un procesador entre 8 y 12 núcleos. Si tienes más, mejor todavía. Ya aquí sí te recomiendo que vayas por una motherboard de gama alta. ¿Por qué te lo digo? Porque las motherboards de gama alta están más preparadas para el trabajo intenso, trabajos a altas temperaturas y más prolongados en el tiempo. En el caso de la RAM, te recomiendo que instales al menos 32 GB de RAM y la gráfica igualmente, lo más potente que tu presupuesto te permita. Dicho esto, me acabo de acordar de algo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de armar una computadora. Y es si quieres comprar con tu dinero lo más potente que tengas en ese momento disponible, o si tienes en mente no irte con lo más potente que hay en ese momento, con la esperanza de actualizar en un futuro alguno de los componentes. La mayoría de las personas te va a decir siempre que te vayas con el mejor procesador que puedas encontrar y la mejor gráfica, y que le quites un poco de importancia a lo que viene siendo la motherboard y la memoria RAM. En el caso de la memoria RAM hasta pudiera estar de acuerdo con ellos. Donde no estoy de acuerdo es el caso de la tarjeta madre. Está bien que no te vayas por la más cara del mercado, pero tampoco te quedes muy corto. Y te voy a dar los motivos por los cuales creo que siempre debes irte por una tarjeta madre de gama media o media alta. Si es posible, una de gama alta. Uno de los motivos es que tienen un mayor número de VRM o módulos reguladores de voltaje, que ofrecen una entrega de energía más estable y son ideales para overclocking. Otro punto es su conectividad avanzada, lo cual tiene más puertos USB, PCI Express 4.0 o 5.0 en el caso que sea, o incluso hasta puertos Thunderbolt, lo cual permite conectar más y más rápido dispositivos. Otro punto a favor es la calidad del audio integrado, con chips de audio de alta calidad con características avanzadas. Otro punto es la refrigeración, con disipadores de calor más grandes y eficientes, y a veces incluso con refrigeración líquida integrada para componentes clave. Permite instalar mayor cantidad de RAM y de alta velocidad, lo cual mejora el rendimiento general. Eso sin mencionar el apartado estético que indudablemente llama más la atención en las motherboards de gama alta. Además de otros extras como puede ser el soporte para Wi-Fi, Bluetooth y más puertos de almacenamiento avanzado como los M2 NVMe. En fin, estas son algunas de las cosas de las que me he acordado en los años que llevo armando computadoras y las que creo que te pueden servir si estás decidido a armarte una. Y si no lo estás, hazlo tú mismo, decídete. Verás que te vas a ahorrar dinero y al mismo tiempo vas a aprender. Llegado el momento verás y te vas a dar cuenta que no vas a querer que nadie más lo haga por ti. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy sobre cómo armar una computadora. Y escríbeme en los comentarios si hay alguna otra cosa que creas que debas tener en cuenta y que yo vi en este video. Dale like si te gustó y comparte mi contenido para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video del mundo de la tecnología. Chao.